Amores, hoy capítulo 3, le he entregado este capítulo a Dios para que sea Él el que me guíe y que sean sus palabras en mi boca las que me lleven a hablar de esto, porque a veces no sé ni cómo abordarlo, porque en realidad pues he empezado a contarlo, quiero tener una continuidad, como una organización, pero tampoco me es fácil, porque no recuerdo todo, recuerdo las ocasiones, sí, pero los tiempos y eso no. Entonces, bueno, quiero decir más o menos las veces que se repitió. Habrán sido unas 10 veces con diferentes personas. No recuerdo más y a Dios gracias que no recuerdo más y que no recuerdo exactamente detalles de los capítulos, porque de verdad que no sé si nuestra mente olvida esas cosas para evitar el dolor. Pero bueno, hoy voy a hablaros de hasta los 7 años, digamos, que haya pasado esto, y ya después eso fue en la escuela, mi profesor de defensa personal llamado Armando, él también lo hizo 2 veces, digamos que me engañó, obviamente, porque yo era una niña, y recuerdo bien cómo fue esa ocasión, no quiero decir los detalles, pero recuerdo las 2 veces cómo fueron y demás. Un hijo puta, la verdad, no sé si se pueden decir palabrotas, pero ya las he dicho, y ya está. Así que ya luego pasé a la escuela, digo al colegio, al bachillerato. En el bachillerato obviamente ya tendría 10 años y ya ahí absolutamente ya eso nunca más volvió a pasar. Sí que me quedó a mí como eso en mi cabeza, siempre me perseguía, y yo con la edad de 10, 11 años, yo me tocaba, ¿sabes? Me daba placer íntimo, pero era un placer enfermizo. ¿Por qué? Porque me tocaba pensando en esas ocasiones. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se acostumbró, fue como al dolor y a sentir placer en el dolor. Algo fuerte, pero que quiero contarlo, o sea, porque si no cuento, si no saco todo eso, pues va a ser más, no sé, siento que lo tengo que sacar. Y encontré placer en el dolor por muchísimos años, por muchísimo tiempo, pero no lo entendía. Luego ya pasé al bachillerato, seguí de cuando en cuando encontrando ese placer en mí. En el bachillerato había compañeras que me contaban episodios o cosas, pero siempre como un tabú, siempre algo como esporádico, como por los laditos, los laterales, porque era un tema demasiado tabú en esa época. Aún lo es, pues imaginaros hace 40 años, era increíble, o sea, eso era, no se podía contar. Y yo jamás lo conté, ni siquiera a mi mejor amiga Marcela, que nos contábamos absolutamente todo, que era algo súper loco, pero no, o sea, una amistad que hasta hoy en día seguimos siendo súper amigas, hermanas, pero nunca se lo conté. De hecho, Marcela, perdóname, pero te enterarás con este vídeo, igual que a Liliana, Milena, mis mejores amigas. Pache le conté hace poco, pero os vais a enterar con este vídeo. Y viví pues ese tiempo, digamos, como en una oscuridad y luz. Oscuridad porque nunca lo conté, pero luz porque Dios siempre estuvo conmigo, o sea, algo re loco, siempre estuvo conmigo. Luego ya salí de la escuela, del colegio, perdón. Ahí ya no éramos tan absolutamente pobres. De mi pobreza tengo muchas historias que contar, pero en este momento pues no las voy a contar. Que era como si yo fuera bipolar, ¿no? ¿Por qué? Porque vivía en felicidad y alegría, porque esos capítulos fueron horribles de mi vida, pero el resto eran felices, ¿sabes? Porque lo pasaba bien con mi familia, porque aunque era la pobreza absoluta, como es lo único que ves y lo único que te rodea, pues no piensas en otra cosa. Hoy en día conozco pues buenas firmas, he viajado por el mundo, he conocido, he comido, he tenido buenos coches, he disfrutado de la vida de otra parte, de otra forma, pero en ese entonces todo eso estaba muy lejano, o sea, ni siquiera se me ocurría pensarlo porque era algo absurdo. Vivíamos en la pobreza absoluta, es decir, miseria, que no aguantábamos hambre porque un padre con 2 cojones, una madre, unas abuelas, bueno, mi bisabuela murió, pero mi otra abuela trabajaba limpiando, que de hecho yo le acompañaba a la escuela a limpiar. Yo era muy pequeña, ya tendría 10, pero igual con 8 me iba a la escuela y le ayudaba a limpiar. A mi abuela, mi padre llevaba ropa, bultos de ropa para que mi madre y mi abuela y pues
pues ayudaban a lavar y a planchar, o no sé si era solo a planchar, no recuerdo, pero bueno, que se llevaba esa ropa y con eso se ganaba un dinero extra, ¿sabes? Y bueno, y esas cosas. Era chungo, era bastante difícil porque ya os digo que yo era bipolar. Me llamaba, en ese entonces nací bajo el nombre de Blanca Emma, ese fue el nombre de mi abuela, y no sé si decir me arrepiento, pero no me arrepiento porque me lo cambié como a los 19 años, porque yo odiaba a esa niña, odiaba a Blanca Emma por todo lo que había vivido, ¿sabes? Como que no la perdonaba, como si ella tuviera la culpa, estuviera sucia, y encima yo odiaba la pobreza, odiaba ese ambiente. Entonces, aunque no conocía a otro, desde ya lo odiaba, no quería saber de tanta miseria, de tanta mierda, y lo odiaba. Y cuando salí del colegio, pues lo que hice fue cambiarme el nombre. De llamarme Blanca Emma me pasé a mi nombre actual, a Paula Alejandra, de telenovela Total, de Culebrón, pues, como fue mi vida, o como ha sido mi vida. Dios, me equivoqué. Y ya está, joder. De Culebrón latinoamericano total, pero así fue. De camino al colegio yo me encontré, pues no sé, a lo largo del camino unos 11 o 12 muertos, porque yo vivía en un barrio bastante malo. Resulta que el colegio quedaba en un barrio aún más malo. Yo vivía en Los Laches y el colegio quedaba pues como en el Girardot, creo que se llamaba el barrio, y era bastante chungo. Y de camino me encontré pues algunos muertos, pero como era, digamos, lo normal, yo hasta me acercaba a mirarlos, sabes cómo habían quedado, y luego llegaba y al cole a contar, ay, que había un muerto por ahí, porque no había WhatsApp ni teléfonos móviles, pero desde luego el boca a boca llegaba. Y yo, sí, yo lo vi, quedó así, tal, y ya empezaban pues las historias a contar cómo lo habían matado, quién lo había matado, por qué lo habían matado. Normalmente o era por ajustes de cuenta o por robar a las personas. Eso era básicamente lo que sucedía. Así que bueno, que esa parte de mi vida fue así. Ahí pasaban de verdad, o sea, ocurría violación, porque eran barrios donde hay mucha ignorancia y pues demasiados crímenes. Entonces había de todo. A Dios gracias que nunca me pasó nada. Yo a veces subía tarde de la noche, era tipo 8 de la tarde, y gracias a Dios nunca me pasó nada, ¿sabéis? Porque a veces venía de hacer trabajos y subía una montaña, era literal así. Así que yo desde siempre hice deporte, porque era, no sé, ponle, con los pasitos de pequeña que tenía, pues sería, no sé, media hora o 40 minutos caminando. No, yo creo que era media hora caminando, pero eran unas cuestas así, y subía a veces tarde de la noche, yo qué sé, en una minifalda, porque tenía entre 12, 14, 17 años, y pues a esa edad pues vistes normal, pues como una chica de esa edad, no con la típica falda larga que a veces también las usaba. Pero bueno, a veces iba a minitecas, y minitecas son como las discotecas Starlight, donde no te venden alcohol ni demás. Pues iba a esas con mis compañeros de colegio, eran bastante sanos, ¿sabes? Fue una época donde muchos pues vivíamos en la absoluta pobreza y como se dice a veces, la miseria, ¿sabes? Pero éramos felices. En el colegio, la época de bachillerato, si no fuera por mi bipolaridad, porque eran dos personas, muy feliz, pero en mi interior mucha tristeza, demasiado dolor. Pero fue una época muy bonita de mi vida, y luego ya pues me gradué, y cuando me gradué mi padre nos sacó de ese barrio bastante malo, con bastantes crímenes y delitos y cosas, pero también nos fuimos a otro barrio bastante chungo también, donde ahí ya los crímenes eran pues también muchos muertos, ya pues las armas eran un poco más fuertes, y ya pues los crímenes eran pues lo mismo. Asaltos a banco un poco más superior, asaltos a banco, ladrones internacionales y temas pues un poco más oscuros. En el otro lado pues no es que un asesinato sea menos que un asalto de banco, pero me refiero, los asesinatos solían ser con cuchillos o cosas así un poco, ahí ya eran armas un poco más sofisticadas y los crímenes un poco pues más grandes.
Así que nada, hoy lo voy a dejar aquí y poco a poco os voy a seguir contando estas historias que hoy las veo como aventuras, y en su momento no te voy a decir que eran traumáticas porque es lo que te acostumbras. Naces y creces en el crimen y es lo que hay a tu alrededor y no ves otra cosa, pues no vas a extrañar lo que no has conocido. Si no has conocido pues el lujo, si no has conocido el viajar y demás, pues no lo vas a extrañar, ¿sabes? Y desearlo, pues tampoco es que deseara mucho, porque no recuerdo cuándo fue que tuvimos televisión, tendría que preguntarlo a mi familia. Solo sé que nevera sí, nevera tuvimos a los 14, cuando iba a cumplir yo 15 años para mi fiesta de 15 años, que os pondré fotos de esa época, de mis 15 años, que se hizo una fiesta, una super fiesta para lo humildes que éramos. Se hizo una super fiesta y para esa fiesta pues ya teníamos nevera. Y de ahí tengo también muchas historias de que jugamos con nuestros hermanos a sacar agua fría de la nevera, que tenía un grifo para el agua fría, y el que más bebiera agua fría, y yo no, porque yo era muy pequeña, pero a ellos se les congelaba, como dicen ellos, me cuentan, que sentían que se les congelaba como esta parte de la cabeza, decían el cerebro, no sé exactamente qué parte se les congelaba, o era la sensación, o era lo que me transmitía, y les encantaba. Jugábamos mucho, jugábamos a todo, así que entre de tanta tristeza también hubo muchos momentos de felicidad y alegría, y eso se les debo también a mis hermanos. Se los quiero. Quería agregar algo que acabo de recordar. Mi profesor de educación física, que era también de defensa personal, el cabrón, era como el, ¿qué digo yo? Como el, ahora no sé, el entrenador de las chicas que jugaban baloncesto. Así que asumo que no fui yo la única víctima, no recuerdo ¿cómo se dice su apellido? Pero se llama Armando, el cabrón. Así que bueno, cosas.